Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener aquí un habitual de este programa, que es menos habitual por su vocación de servicio y además es un hombre muy solicitado por todos los medios de comunicación, pero él, dentro de lo posible, trata de complacer a todos porque su vocación de enseñar es algo ya innato en él. Bien, vamos de inmediato a iniciar este diálogo con el ingeniero geólogo Osiris de León, un habitual en este programa. Osiris, no sé si es pertinente, creo que sí, porque cada vez que tú vas a un programa, en el supermercado, en un banco, en cualquier otro sitio, me hablan de tu sapiencia y al igual que yo, están asombrados porque tú tienes conocimientos en tu área, en áreas conexas, incluso en ciencias que no tienen la mínima similitud con tus especialidades. Entonces nos gustaría que de una manera breve nos hagas una especie de autobiografía para saber cómo adquiriste tantos conocimientos, si es que en tu juventud, en tu infancia y en la edad adulta has pasado más tiempo leyendo que cualquier otro quehacer. Saludos cordiales, amigos y hermanos de siempre, Mario Emilio Pérez. Saludos a todo el pueblo dominicano. Siempre es un honor estar en conexión contigo y con todo el país para tratar temas de interés y de actualidad para toda la sociedad. Qué bueno que tú me planteas ese tema porque la verdad es que va en esa dirección de lo que tú has planteado. En mi adolescencia, mientras todos mis amigos estaban siempre leyendo los paquitos de Batman y Robin, de Superman, del Hombre Araña, de la Mujer Maravilla, yo estaba leyendo las revistas Selecciones, la revista Bohemia, la revista Hora, todo lo que podía ser cultural, además de que como participaba de forma directa en actividades de la iglesia, pues siempre tenía que leer algún pasaje de la Biblia en las misas donde el sacerdote me pedía hacerlo, y eso también me llevaba a leer muchos de los capítulos de la Biblia para familiarizarme con ellos y de esa forma, cuando yo tuviera que leerlo ante la feligresía, hacerlo con la mayor precisión posible, evitando los errores. Y eso me llevó entonces a familiarizarme siempre con la lectura constructiva, con la lectura educativa, con esa lectura que te aporta conocimiento. Entonces, además de que tú te familiarizas por tu carrera con las matemáticas, con la física, con la química, con la geología, con la geografía, con la petrología, con la petrografía, con la estratigrafía y con todas esas disciplinas conexas, ocurre que como la geología es una disciplina transversal a la sociedad, entonces tú tienes que entender muchas otras cosas que no son propias de tu profesión, pero que están vinculadas. Por ejemplo, un tema muy sencillo. El geólogo tiene que explorar aguas superficiales y aguas subterráneas, pero está obligado a identificar la calidad del agua para saber si esa agua se puede suplir o no a un acueducto, a una comunidad, a un canal de riego. Entonces eso te lleva a tener que estudiar la calidad del agua, a involucrarte en temas bacteriológicos que, aunque no son de tu profesión de manera directa, sí son de tu profesión de manera indirecta, porque cuando tú vas a trabajar en el diseño de una presa para captación de agua para una comunidad y de ahí sacar agua para acueductos y canales de riego, tú tienes que asegurarte que el nivel de contaminación es mínimo. Por tanto, si tú tienes granjas cercanas, granjas de cerdos, tú tienes granjas de pollo, tienes ganadería, ya hay una fuente de contaminación y tú buscas o cambiar de lugar o trabajar con las autoridades para que la fuente contaminante sea cambiada. Y alguien te va a decir, pero ¿qué tiene él que ver con el tema bacteriológico o el tema del agua?
Porque si tú tienes el compromiso de diseñar un lugar para captación de agua, no es solamente el agua que tú vas a captar, sino la condición química y la condición bacteriológica de esa agua para suplirla. Por tanto, tienes que estudiar en esos dos frentes, la parte química orgánica y la parte química inorgánica. Y así te vas entendiendo muchas otras cosas. Si tú vas a trabajar con una operación minera remota, tú tienes que entender las condiciones meteorológicas para poder anticipar cualquier programa de prevención para proteger a tus trabajadores. Eso te lleva a familiarizarte con la meteorología, a entenderla y poder tener pronósticos anticipados. Pero es porque eso está vinculado directamente con una operación minera de la cual en un momento determinado tú puedes ser el responsable y tú tienes que cuidar a ese equipo de trabajo que está contigo para que no le pase nada. Quiere decir que al final eso te lleva, Mario Emilio, a tener que interconectarte con disciplinas que aparentan estar distantes de la tuya, pero en la realidad están muy interconectadas con la tuya, muy de cerca, y tú tienes que entenderla para poder fortalecer la propia disciplina tuya. Hay una de las preguntas que yo tengo en el cuestionario hacia ti, que te la voy a formular, pero ya con lo que tú has explicado, quizás no sea tan necesario. Es lo relativo a que muchos seres humanos, la carga de intelectualidad sólida, de lecturas de largos años leyendo, lo han llevado por rutas de ateísmo o agnosticismo. Pero veo por parte de tu respuesta y de la enumeración de tu vida en cuanto a la adquisición de conocimiento, que eres creyente. ¿Me equivoco? Así es, soy creyente, siempre lo he sido, no solamente porque desde mi temprana adolescencia me tocó ser clérigo en la iglesia y allí estar muy vinculado con los sacerdotes, con la renovación carismática, con el coro de la iglesia, con los servicios sociales que hacía la iglesia, sino también con la lectura de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, las cartas de Pablo a los Efesios, a los Corintios, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, etcétera, pasando por los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, chequeando el Eclesiastés y terminando con el Apocalipsis para verlo de manera objetiva. Pues aunque creo en Dios, también tengo que leer la Biblia desde el punto referencial histórico cuando fue escrita. Una de las fallas que cometemos en la sociedad de hoy, Mario, es que a veces leemos textos del Génesis escrito hace 3.500 años como si hubiese sido escrito hoy. Y eso no es válido. ¿Por qué? Porque tú tienes que situarte en el contexto de quien relató el texto, de ese cronista, de esa persona que narró un hecho en función de cómo lo veía la sociedad de ese entonces. Un ejemplo sencillo, el diluvio de Noé. La dimensión que se le da a la Biblia en el diluvio de Noé va más allá de lo que es la realidad. ¿Por qué? Porque en ese entonces, ¿qué era el mundo? La Mesopotamia. No se conocía nada más allá de la Mesopotamia y un poquito hacia Egipto, porque ese era el mundo para esa comunidad. Por tanto, cuando ahí te dice que se inundó el mundo, se inundó el entorno donde ellos estaban. No había satélites en ese entonces para saber que la Tierra era redonda. No había esas exploraciones que se desarrollaron después de la Edad Media y que nos permitieron conocer con amplitud del planeta Tierra. Por tanto, a veces somos injustos como ciudadanos cuando sobrecargamos la interpretación de algunos textos bíblicos y nos olvidamos que eso fue escrito hace miles de años y que el mundo de hoy, en términos de conocimiento científico, es distinto al mundo de ayer. Era normal que cuando se escribió el Génesis se pensara que la lluvia era fruto de un mar de agua dulce, que había rima en el cielo y que esa agua caía. Después aprendimos en la sociedad moderna que el ciclo hidrológico es que genera esa lluvia. ¿Por qué? Porque la radiación solar
actúa de forma directa sobre la superficie del mar y cuando esa temperatura está por encima de 27 grados Celsius, se produce vapor de agua que se condensa en los niveles medios y altos de la troposfera y eso obliga a caer en forma de lluvia atraído por la gravedad. Pero es un criterio moderno que no se tenía 3.500 años atrás cuando se escribió el Génesis. Por tanto, yo creo que el hecho de que la ciencia haya avanzado mucho no le resta méritos a los textos bíblicos, sino que simplemente uno lo que tiene que hacer es adaptarlos al mundo de hoy sin restarle validez. Porque así como muchos científicos sabios se han hecho no creyentes, ateos o agnósticos por la adquisición de conocimientos, hay otros que precisamente se han, vamos a usar un término, un neologismo, religiosado con esos conocimientos y dicen que mientras más estudian, más creyentes se tornan. Eso fue el caso, por ejemplo, de León Tolstoy, el escritor ruso, uno de los más grandes novelistas que ha dado la literatura mundial, que luego de ser no creyente socialista, al final de su vida se abrazó al cristianismo con fuerza. Sí. Mira, es que ciertamente en la medida en que tú conoces más de ciencias, llegas a la conclusión de que hay cosas en el planeta Tierra y en el universo que no son por casualidad. Por ejemplo, tú llegas a una plaza comercial, tú llegas a un supermercado, tú llegas a una tienda, hay 20 personas que son amigos tuyos, pero tú distingues cada uno. Celularmente son iguales, biológicamente son iguales, pero físicamente son distintos. Eso no pudo haber sido por casualidad, Mario. Tú puedes distinguir perfectamente en la calle a Pedro, a Juan, a María, a Antonio, a José, porque aunque sean hermanos, a veces mellizos, hay pequeñas diferencias faciales que le permiten a los demás distinguir al uno del otro. Eso no puede ser casualidad. La forma en que la vida se desarrolla en el planeta Tierra no puede ser una casualidad. Por tanto, en la medida en que un ser humano tiene acceso al conocimiento científico, a la investigación científica, al análisis de la data científica y comparten escenarios científicos con otros investigadores científicos, llega a la conclusión de que hay muchas cosas para las cuales la ciencia no tiene una respuesta y evidentemente hay que entender que hay algo más allá de lo que puede entender el ser humano que tuvo que ver con el origen de la vida en el planeta Tierra. Sin embargo, los ateos dicen que como la materia es eterna, no pudo tener un creador porque existió siempre. Ese es un argumento que esgrimen. También he visto que, por ejemplo, los agnósticos, la gente los confunde, creen que es sinónimo de ateísmo y no es así. El agnóstico considera que la mente humana no es capaz de demostrar ni la existencia ni la no existencia de Dios. Sin embargo, si pasamos revista a la aparición de la vida en el planeta Tierra hasta el día de hoy, vamos a ver un proceso de combinación entre creación y evolución, porque te vas a encontrar ahí que al principio, cuando se crea el planeta Tierra, no había vida. Había una actividad volcánica fruto de un proceso de enfriamiento lento de una corteza terrestre que era lo que había dado forma al planeta original. Pero que en la medida en que tú vas profundizando en esa corteza, la roca está derretida, la roca está fundida, puede salir a la superficie. Al salir a la superficie a través de una grieta o a través del cráter de un volcán, sale vapor de agua, sale dióxido de carbono, sale monóxido de carbono, sale dióxido de azufre, sale óxido nitroso. Y todos esos elementos fueron formando un cóctel que a la larga terminó formando, junto con las descargas eléctricas que venían del choque de nubes con cargas distintas, positivas y negativas, la vida. Y esa vida que empezó con organismos procariotas y eucariotas fue desarrollándose lentamente hasta llegar al lugar donde la conocemos hoy día. Por tanto, eso no pudo haber sido fruto de la casualidad. Eso fue fruto de condiciones, de algo que va más allá de lo que el propio ser humano puede entender y explicar en un momento determinado.
Por eso fíjate que hay muchas cosas que cuando tú le preguntas a un investigador en ciencia, te dice, la verdad es que la ciencia no tiene una respuesta para eso y hay que llegar a la conclusión de que hay un Dios que está más allá de lo que es el conocimiento científico. Tú sabes, yo tengo un amigo que desde joven fue muy escéptico en materia de religión y él decía, con ciertos dotes de humor popular, decía, ¿por qué los que menos creen en Jesús son aquellos que jugaban taquito con él en Belén? Sí, lo cierto, mira, es que el ser humano desde las primeras civilizaciones siempre ha entendido de que hay cosas en nuestro planeta que no son por casualidad. Cuando tú ves la relación entre el agua, el suelo, el bosque, las condiciones atmosféricas y la vida, tienes que ver que todo eso converge de forma directa en una zona del planeta para generar esa vida. Cuando tú chequeas las exploraciones que se han hecho en la Luna, por más que se ha buscado, no se ha encontrado rastros de vida. Chequea lo mismo en Marte. Cuando tú eras muchacho y yo era muchacho, pues nos hablaban de los marcianos, aquellos potenciales habitantes del planeta Marte. Sin embargo, después que comenzaron a llegar las sondas de la NASA a Marte, a aterrizar, a muestrear el suelo, muestrear el aire, perforar el subsuelo para extraer muestras, se dieron cuenta de que no hay ningún rastro de vida. En consecuencia, por más que se explora este sistema solar al que pertenecemos nosotros, vida solamente hay en este planeta. Si todo fuera tan simple, tan sencillo, tan aleatorio, entonces tendríamos vida en todos los planetas y las mismas condiciones ambientales en todos los planetas. Sin embargo, no es así. El único planeta que tiene suficiente agua hoy día disponible para que se desarrolle la molécula de la vida, ahí es el planeta Tierra. ¿Que hubo agua en los otros planetas? Sí, pero no lo hay hoy día. ¿Pudo haber existido la vida en otro planeta? Es una posibilidad, pero hoy día no existe. Por tanto, es un tema muy interesante para analizar, para discutir, para profundizar, pero por más que la NASA, que es la Agencia Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos, ha hecho exploraciones en nuestro sistema solar, vida solamente se ha encontrado en el planeta Tierra. Vargas Vila, el famoso escritor colombiano, que hace unas décadas fue una celebridad continental y hasta mundial, él era ateo y decía que el concepto de un Dios o de seres todopoderosos fue por su indefensión ante los fenómenos naturales de los cuales tú eres un experto descriptor. Precisamente cuando el ser humano se siente amenazado por las fuerzas de la naturaleza, sobre todo aquellas fuerzas extremas que están muy por encima de la capacidad de resistencia del ser humano, es cuando hasta el ateo acude a Dios. Una persona que siente que un avión en el que está se está cayendo, por más ateo que sea, siempre clama a Dios. Una persona que está en una determinada ciudad donde de repente se está produciendo un evento sísmico mayor, aunque sea ateo, siempre acude a Dios en ese momento pidiendo protección. De hecho, inclusive, todos nosotros tuvimos compañeros estudiantes universitarios que eran ateos. Y el día que estaban muy apurados en un examen, tú lo escuchabas decir en voz bajita, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué? Porque sentía que había algo que tenía que venir desde fuera de sí mismo para ayudarle a confrontar una realidad. A veces es muy fácil practicar el ateísmo cuando las condiciones son normales, pero cuando hay situaciones extremas, sobre todo de frente a la fuerza de la naturaleza, cuando tú sabes que viene un huracán por ahí y que ese huracán va a impactar la comunidad donde tú estás, tú ves que hasta el ateo acude a Dios pidiéndole protección. Fíjese cómo la erudición, la sapiencia, la sabiduría de nuestro invitado, que es experto geólogo y sobre todo describe
y da pautas para protegerse de los fenómenos naturales. Sin embargo, aquí ha aparecido en todo el transcurso hasta ahora del programa el filósofo y el psicólogo, el hombre interesado en la faceta del ser humano, que por cierto, ha habido siempre discusiones acerca de si la esencia del ser humano es buena o es mala. Pero yo recuerdo que mi querido colega Alvarito Arbelo decía, hay virtud en el malvado y maldad en el virtuoso. O sea, somos una mezcla de defectos y de virtudes, pero para ti lo esencial, lo determinante, lo que más caracteriza al hombre es la maldad o la virtud. Mira, ese es un buen tema, porque cuando uno entra a analizar esto desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la materia constituyente del cuerpo y del espíritu, tiene que llegar a la conclusión que así como existe la luz, existe la ausencia de luz que le llamamos oscuridad, que así como existe el bien, existe el mal. Y que la propia Biblia, cuando te narra aquella historia de Caín y Abel, te deja claro que desde el principio había el bien y el mal. Te presenta a Abel como el hermano bueno y a Caín como el hermano malo y envidioso, que los dos presentan ofrendas al Señor de diferentes naturalezas, evidentemente, y la Biblia te dice en el Génesis que la ofrenda de Abel fue bien recibida por el Señor, mas no así la ofrenda de Caín, y eso llevó a Caín a quitarle la vida a Abel. Eso es un mensaje a la sociedad de que desde el origen de nuestra especie han existido las dos vertientes, el bien y el mal. Y yo creo que en cada ser humano hay un componente de bien y hay un componente de mal. Y que uno siempre trata de poner en práctica aquello que está del lado del bien, dejando de lado el aspecto del mal, no sin reconocer esa parte. Y esa parte tiene mucho que ver, Mario, y es discutible, evidentemente, con la subsistencia de las especies. Cada especie tiene que confrontar situaciones muy particulares de su entorno. Tú puedes ser un buen sacerdote, tú puedes ser un buen ciudadano, y de repente te sientes atacado en la sociedad y sale ese otro lado que no es el lado bueno, que es el que te permite protegerte o por lo menos advertir a los demás que tú estás en capacidad de confrontar. Quizás cuando se ha utilizado en exceso ese lado del mal, nos ha llevado a las sociedades a las guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y si nos vamos muy atrás, todas aquellas conquistas prerromanas, los conflictos que había entre los hicsos y los egipcios, los conflictos que había en la zona de la Mesopotamia, la parte norte con la parte sur. Quiere decir que históricamente hemos visto en el ser humano dos componentes, un lado bueno y un lado malo. Muchos, como tú, como yo, nos esforzamos en utilizar el lado bueno, el lado del servicio, de la amabilidad, de la cortesía, del respeto, de la responsabilidad. Si un día tenemos que usar ese lado rígido para una defensa de nosotros o de los nuestros, lo hacemos, como lo hacen a veces muchos soldados. Muchos soldados te dicen cuando van al frente de batalla, no es mi interés ir a pelear contra otros hermanos, pero tengo la obligatoriedad de defender a mi país. Entonces ya ahí eso es un tema de fuerza mayor y ahí tú tienes que utilizar ese otro componente, que si estuviera ausente, entonces tú no podrías ser un soldado al servicio de tu país, ni una persona dispuesta a defender a tu familia, a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus hermanos, a tu esposa. Por tanto, yo creo que cada ser humano de origen tiene los dos componentes, el positivo y el negativo. Solo que muchos dejan de lado el positivo y utilizan permanentemente el negativo. Pero otros, como tú y como yo, y muchos otros, como tú y como yo, nos esforzamos en utilizar más el lado positivo para servicio de la sociedad.
Hay un tema que yo quiero plantearte porque quizás tu faceta menos conocida es la de analista del acontecer político nacional e internacional y tu adscripción a una entidad que viene siendo una variante del Partido Reformista Social Cristiano. Pero eso lo hablaremos después de esta pausa, no sin antes expresar mi dolor por la muerte del colega José Jaques, excelentísimo escritor, periodista. Esa columna del Ajitití, yo decía, caramba, pero ¿cómo puede desbrozar y extraer humor de acontecimientos diversos? Óyeme, qué talento increíble. Y yo incluso pensaba por esa versatilidad de él, que tenía más edad, pero su muerte como consecuencia de un accidente cerebrovascular se debió a que no pudo, después de sufrir esa rápida acción. Lástima que muchos amigos y familiares, cuando sufren un accidente cerebrovascular, generalmente quedan con secuelas, disminución de la memoria, impedimento de la movilidad, que los llevan a silla de ruedas de por vida. Así es que, caramba, me da mucha pena y estoy seguro que a ti también, ese Así es. fallecimiento Permíteme inesperado. identificarme con tus palabras y expresar mi solidaridad con la familia del gran amigo y hermano de mucho tiempo, José Jaques. Sí, sí. Fue una muerte que yo estoy seguro que mucha gente lamentó porque era con su Ajitití y otros libros que escribió, porque recogió en volúmenes sus escritos en los periódicos, que fueron de lectura, bueno, abundante y además una lectura fácil, sencilla. Bueno, volvemos después de esta pausa con Osiris de León, un hombre que quiere, por algún proyecto de ley, aumentarle horas al día para estudiar. Volvemos. Como yo tengo ya una edad muy avanzada, recuerdo la eficiencia que tenían organismos internacionales para enfrentar cualquier conflicto bélico, aunque claro, muchas veces se les fue de la mano como las dos guerras mundiales. Ahora veo que por un lado la guerra de Rusia y Ucrania, por el otro de Hamas e Israel y también algunos aliados de Palestina. Yo te pregunto, ¿crees que la Organización de las Naciones Unidas y que la Organización de Estados Americanos, frente a la dictadura de Maduro, de Daniel Ortega en Nicaragua, son inútiles porque no tienen el poder coercitivo para enfrentar esos sucesos? Y también, ¿crees que el mundo podría estar en parte por esa situación descrita al borde de una tercera guerra mundial que sería el holocausto, prácticamente la destrucción del planeta? Mira, precisamente los resultados negativos y traumáticos que nos dejaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial es lo que te va a garantizar a ti y a mí que no habrá una tercera guerra mundial. Aquellos resultados dramáticos finales en Hiroshima y en Nagasaki, cuando Estados Unidos dejó descargar desde el Enola Gay aquella primera y aquella segunda bomba nuclear, bomba atómica, que ni siquiera Estados Unidos se imaginó nunca aquel impacto en términos de temperatura y en términos de radiación. Todo quedó calcinado en 250 metros a la redonda.
y aunque llevó a Japón a la rendición, llevó a la sociedad a la reflexión. Dijo, no, esto no puede continuar. Por eso, aunque tú veas que muchas veces Vladimir Putin te dice desde el Kremlin, en Moscú, que tiene armas nucleares y que puede utilizarlas, él sabe que no las va a utilizar. Ni las puede utilizar porque los demás también tienen. Y entonces tú iniciar una guerra nuclear implica que en poco rato, con la cantidad de misiles con cabezas nucleares que están en la OTAN apuntando hacia Moscú, tu periodo de supervivencia tendrías que contabilizarlo en horas. Porque Rusia no tiene idea de la cantidad de misiles que realmente están, desde plataformas marinas, desde submarinos, porque una cosa son los portaaviones que están bien equipados, otra cosa son los submarinos que están en toda la región, otra cosa son las estaciones de misiles que hay en diferentes partes del mundo y otra cosa son los aviones especializados para este tipo de combate. Ya no estamos en 1940, 41, 42, 43, 44, 45 o aquellos avioncitos P-51. Hoy día la situación es muy distinta. Y tan distinta es que esos propios organismos que tú mencionas, la Organización de Estados Americanos, que tenía mucha incidencia, y tú lo recuerdas cuando la Guerra de Abril, cómo la OEA tomó control de todo, y cómo Naciones Unidas incidía de forma directa en muchas de esas cosas, ya hoy día se trata de manejar todo por la vía diplomática y por la vía segmentada. Fíjate que con el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que ha hecho la Unión Europea, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Canadá, es darle apoyo a Ucrania para que se defienda con ese armamentismo que se le ha suministrado, pero no han llegado aviones de Estados Unidos a atacar a Rusia, ni aviones de la Unión Europea a atacar a Rusia. Mira, yo tengo legítimo derecho de darle apoyo a este pequeño que está siendo agredido innecesariamente por un país grande, vecino, que quiere poner en práctica aquellas metodologías de Alejandro Magno de conquistar todos los territorios vecinos. Ya no estamos en esos tiempos, igual que con el tema de Nicolás Maduro, con el tema de Nicaragua y Daniel Ortega. Ya no estamos en los tiempos de aquellas dictaduras de los años 40 y 50. Recuerda que cuando Estados Unidos tuvo que invadir a Panamá para sacar a Noriega, lo hizo, pero ya hoy día los esquemas son distintos. La modernidad ya no te permite, por grande que sea tu nación y por fuerte que sea tu armamentismo, tomar una acción directa de ese tipo. Por tanto, se trata de dejar que sean los pueblos que, de la mano de un ejercicio democrático, puedan conducir sus caminos en materia de administración pública y darse a los gobiernos que entiendan. Todavía esos gobiernos de izquierda, tipo Maduro, tipo Daniel Ortega, entienden que ellos pueden ser totalitarios. Realmente los pueblos han ido cambiando porque la democracia se ha ido imponiendo en todas partes del mundo. Y fíjate que la propia China, Xi Jinping, ha dicho, mire, esos criterios ortodoxos que teníamos en los tiempos de Mao Zedong ya no son válidos al día de hoy. Quiere decir que vamos a construir una China democrática, una China productiva, una China semicapitalista, pero en tránsito directo hacia un capitalismo que nos permita producir y compartir riqueza para mejorar las condiciones de la gente, que en el fondo era lo que predicaba el socialismo, pero que el socialismo nunca pudo demostrar que tenía capacidad para transformar las condiciones de vida de una sociedad pobre. Bueno, yo recuerdo que Rómulo Betancourt, un hombre que hizo más que muchos dominicanos que se sacrificaron para enfrentar la dictadura trujillista, hasta el grado que Trujillo intentó eliminarlo físicamente la vida. Y por pulgadas o por 2 o 3 metros de el explosivo que colocaron al paso de su carruaje no lo llevó a la muerte. Y él apeló a la Organización de Estados Americanos para que le impusieran sanciones a Trujillo, so pena de que si no lo hacía,
Venezuela actuaría unilateralmente y esas sanciones a la larga contribuyeron a la caída del régimen trujillista. Sí. Sí, eso sí, que es lo que se ha hecho ahora. Fíjate que hay un concierto de países, incluida la República Dominicana, que han expresado públicamente el rechazo al fraude electoral que se ha cometido en Venezuela, porque cuando tú revisas las actas es evidente que Maduro perdió 80-20. Y si tú has perdido 80-20, nadie entiende cómo tu Consejo Nacional Electoral se presenta con unos resultados que dicen que tú ganaste 51-45. No, eso no puede ser posible. Él no ha podido presentar las actas. La oposición sí se cuidó desde el principio de colectar y presentar sus actas. Washington ha revisado las actas y ha llegado a la conclusión de que Maduro perdió por mucho. Quiere decir que Maduro podrá hacer resistencia para salir del poder, pero en el mediano plazo tendrá que salir del poder porque ya es más que evidente que la sociedad venezolana quiere un cambio de gobierno y sobre todo porque Venezuela ha visto que ha pasado de una nación que era prácticamente la más rica en Latinoamérica a ser una de las más pobres de Latinoamérica, compitiendo con Nicaragua, compitiendo con Guatemala, compitiendo con Cuba, lo cual era inaceptable para los venezolanos. Por eso 8 millones de venezolanos hoy día andan por el mundo, incluyendo, y nos apena a todos, médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, buscando en los países vecinos trabajos de taxista, de vigilante, de bartender para poder subsistir en lo que en su país cambian las condiciones de vida y ellos pueden regresar a su país. Para cualquiera de nosotros, Mario, sería doloroso vernos en un escenario en el que se están viendo muchos venezolanos que eran de clase media alta y de la noche a la mañana cayeron en la extrema pobreza. Todo por una mala gestión de tipo socialista que no supo entender la diferencia entre la producción de riqueza para compartirla con la sociedad y el consumo de las riquezas que hay hasta que se acaben y quedar en la indigencia. Eso es lo que ha pasado en estos países que aprendieron a distribuir riqueza que encontraron, pero no a producir riqueza. Necesitamos un híbrido entre lo que hace el capitalismo, que es producir riqueza, pero que a veces no la sabe distribuir de forma equitativa, y lo que plantea el socialismo, que es distribuir riqueza, pero no sabe producirla. Entonces ahí es donde hay que buscar un punto de equilibrio entre ambos modelos, que es lo que está tratando de hacer China. China está tratando de producir riqueza para entonces distribuir esa riqueza con un modelo socialista, pero con tendencia al capitalismo. Extraño, sí, pero le está funcionando. Yéndonos a la política nacional, el tema obligado para un intelectual sólido como nuestro invitado es lo relativo al proyecto de reforma constitucional que quiere implementar el gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. ¿Tu opinión? Mira, ahí hay 3 aspectos importantes que hay que discutir. El primero de ellos es el tema de que ningún presidente debe ejercer un mandato de gobierno para un tercer periodo. Que sean 2 periodos y ya. Con eso yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que así sea, porque ese es el modelo en Estados Unidos. Fíjate que Barack Obama fue presidente de la República, aspiró a la reelección, ganó abrumadoramente, terminó, pero ya le dio paso a Joe Biden. Y aunque sigue incidiendo en la política como asesor demócrata, como colaborador, como promotor, pero le ha dado paso a otro. Debe ser así. Quiere decir que en ese aspecto estoy de acuerdo. El segundo aspecto es que necesitamos reducir la matrícula de diputados. No podemos seguir con tantos diputados que no están rindiendo en la sociedad la labor que la sociedad espera. Hay muchos diputados que han estado 4 años, 8 años, 12 años, 16 años, 20 años, y tú no has visto la labor que han presentado. Tú no has visto el resumen condensado en 2 páginas de los proyectos de leyes que han presentado.
no has visto que vayan por las instituciones para discutir metodologías, formas, modelos, proyectos de mejoría de las condiciones de vida. Si tú lo ves en un clientelismo de que están ayudando a personas que están aquí, que necesitan una receta, que necesitan algo para el pasaje, que necesitan algo para comida, pero eso buscando asegurar votos para la próxima campaña electoral, no para resolver problemas estructurales en la sociedad. Tú no lo ves preocupado por acueductos, por el sistema de alcantarillado sanitario, por el tema ambiental. Quiere decir que ahí yo estoy también de acuerdo en que hay que reducir la matrícula de diputados. Y el tercer aspecto que está siendo discutido es el tema del Procurador General de la República. Si lo decide el Consejo Nacional de la Magistratura, si se sigue designando por decreto, yo creo que mientras más del lado del Poder Judicial está la decisión de quiénes integran el Poder Judicial, más independencia tiene del Poder Ejecutivo. Porque teóricamente nuestra Constitución establece que tenemos tres poderes distintos: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y que hay independencia de los poderes. Por tanto, yo creo que todo lo que tenga que ver con el sistema judicial debe manejarlo estrictamente e exclusivamente el Poder Judicial. En cuanto a la fusión de las tres elecciones, ¿verdad? La congresual, la presidencial y la municipal, pero el presidente Abinader considera que debe realizarse en el 2000, Unificarlas. no, el 2032. O sea, que van a pasar 2 periodos antes de poder realizarse. Sin embargo, hay sectores que consideran que debería realizarse, por ejemplo, en el 2028. Mira, yo estoy de acuerdo que se haga lo más pronto posible por dos razones fundamentales. La primera es reducción de costos para la administración pública. Montar 2 procesos eleccionarios tiene altísimo costo. Pero lamentablemente unas elecciones congresuales o unas elecciones municipales no convocan tanta matrícula votante como unas elecciones nacionales. Es una sociedad todavía presidencialista, donde la gente se anima a ir a votar por el presidente de la República porque entiende que es el que puede ayudarle a resolver su problema, que es el que le puede conseguir una beca a sus hijos, el que le puede conseguir un empleo a él y a sus hijos, el que puede mejorar las condiciones en la comunidad, el que puede autorizar la construcción del acueducto, reparar las calles, construir el parque, construir el hospital, construir multifamiliares. O sea, todo eso viene directamente del Poder Ejecutivo en su máxima expresión, que es el presidente de la República. Entonces, de un pueblo que siempre ha sido presidencialista y va a seguir siendo presidencialista. Los senadores, los diputados, los alcaldes no tienen ese poder de solución de problemas. Por tanto, no convocan mucha gente en esos procesos eleccionarios. Por eso yo soy partidario de un solo proceso electoral, donde tú elijas al presidente, a la vicepresidente, a los senadores, a los diputados, a los alcaldes, a los concejales y a los directores municipales. Y ya, todo terminó ahí. Gastan la mitad en materia de presupuesto. Hay más convocatoria, hay más gente yendo a votar, tanto los que van a votar por el presidente como los que van a votar por senadores, diputados y alcaldes. Pero que en el fondo los que más convocan son el presidente y los alcaldes a nivel de las demarcaciones particulares. En ese sentido, yo estaría de acuerdo con que en el próximo proceso eleccionario tengamos elecciones juntas, que la elección de todos los niveles en la administración pública se haga esa sola vez y ya. Un solo trámite de campaña, un solo tormento. Recordemos las elecciones municipales del año 2020, fueron traumáticas. Aquello derivó en aquellas protestas en la Plaza de la Bandera y creó mucho ruido. Quiere decir que yo me inclino por unas solas elecciones, como era antes, como era en el pasado, donde tú eliges todos los niveles a nivel de la administración pública. Bueno, en los escasos 4 minutos que nos quedan, quería saber tu opinión sobre algo que debe ser un récord mundial: la larga trayectoria sin aprobación definitiva del Código Penal. Como tú has hablado
de que eres creyente, que eres religioso, me imagino que estás de los llamados a denominados incluso pro vida, que se oponen al aborto. Mira, lo que ha generado la fricción y el distanciamiento ha sido el tema de las tres causales. Yo siempre creo que toda regla tiene una excepción, que cada caso hay que evaluarlo de manera particular, que generalizar en un texto siempre nos trae la dificultad de que el texto no es lo suficientemente claro para tratar las particularidades. Y que al final del día son las particularidades las que nos crean esos pequeños problemas. Las grandes guerras han venido por pequeñas particularidades que no pudieron ser consensuadas a tiempo. Yo creo que en este caso, tanto un grupo como el otro grupo tienen que encontrarse a la mitad del camino. Si tú y yo tenemos discrepancias en un tema, pero tenemos concordancias en 4 temas, pues ya sabemos que hay 4 temas que representan el 80% en lo cual tú y yo estamos de acuerdo, y que lo que tenemos que hacer es un ejercicio de flexibilidad para ponernos de acuerdo. En el fondo, los grupos están de acuerdo, pero hay un tema como de orgullo a mitad del camino, de que si te acepto esto, te estoy dando ganancia de causa, y yo no estoy para perder, sino para ganar. Y mientras los seres humanos tengamos ese criterio de que yo no estoy para perder, sino para ganar, no nos vamos a poner de acuerdo. Debemos ser lo suficientemente humildes como para sentarnos en una misma mesa, ambos grupos, y ponernos de acuerdo en un ejercicio reflexivo, Mario Emilio, reflexivo. Decir, mira, ser muy ortodoxo, ser muy rígido en este código nos puede llevar a que mañana el propio código venga contra nosotros. Por tanto, dejemos que sea cada caso particular el que defina el tratamiento a seguir. Como lo hace Estados Unidos, como se hace en Europa, bueno, vamos a evaluar cada caso. Si el caso lo amerita, pues lo autorizamos. Y si no lo amerita, no lo autorizamos. Pero de repente tú tienes un texto muy rígido y mañana algo que aplica, pueda que los médicos te digan, mira, sí, esto aplica, pero el abogado te va a decir y el juez te va a decir, de acuerdo a la ley, no aplica. Por tanto, yo creo que las leyes siempre deben tener ciertos niveles de flexibilidad. Por eso, las leyes siempre han sido modificadas. Y tú recordarás que Adriano, emperador romano, por allá, por el año 100, él decía, cuando la ley no complace a toda la sociedad, es momento de revisar y de cambiar la ley. Todo lo que se busca siempre es que la ley sea un modelo que se ajuste a las aspiraciones de la sociedad. Y en este caso, no puede ser que complazca a un grupo perjudicando a otro grupo, sino que los dos grupos tienen que sentarse en la mesa y llegar a acuerdos de forma tal de que el beneficio sea para la sociedad y no para un grupo en particular. Bien, le agradecemos a un hombre tan ocupado por su vocación de servicio, yo diría ilimitada, valga algo, ¿verdad?, hiperbólico, a lo cual no somos dados los periodistas. Osiris de León, ingeniero geólogo, pero si hay una persona que puede hablar de cualquier tema, es él. Y por eso mis reiteradas invitaciones a Vertiente de Opinión. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.